Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta reflexión Cuidándonos de los falsos profetas. Ante todo nos encomendamos delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre que estás en los cielos, perdónanos, Señor, porque siempre te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Estamos débiles en la carne, Padre. Estamos a merced de nuestras bajezas, de nuestra inclinación al mal, Padre. Pero con tu amor, con tu poder, con tu enseñanza, con tu ruaj, con la fuerza que nos das a través de tu palabra, podremos vencer todo eso que pretende alejarnos de tu enseñanza y de tu presencia, eterno Padre. Que esta reflexión que tienes para nosotros en el día de hoy produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Comenzamos con un verso de Timoteo. En 2 de Timoteo 3:13 se nos dice: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en el Mashiach Yahoshua. Toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Sabe usted de quién está usted escuchando y aprendiendo? ¿A quién está usted creyendo? ¿Habla esa persona a quien usted escucha conforme a las escrituras, conforme a su propia interpretación de las escrituras? La Torah dice que existen muchas personas engañadas y que con ese engaño suyo que se han creído engañan a otras personas, y lo que usan son palabras vanas. Y la Torah advierte que, comillas, no seáis fácilmente persuadidos de vuestro modo de pensar. En 1 de Juan 4:1 se nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Yahweh. Y es que hay personas de espíritus engañadores, y si engañan, no son de Yahweh. En 2 de Timoteo 3:13 vemos lo siguiente: en cuanto a los perversos e impostores, irán de mal en peor, engañando a los demás, pero siendo ellos mismos los engañados. 2 de Timoteo 3:13. Y esas personas engañadas que fungen como maestros de la verdad, sin serlo, porque fingen, provocan con sus engaños que las ovejas abandonen cosas sanas y buenas que han aprendido, por creer a cosas novedosas y espectaculares que no son verdad. Pero esto le sucede a algunos corderos, también por descuidados y desobedientes a las advertencias, y por ser incrédulos a la verdad, por andar oyendo palabras vanas disfrazadas de sabiduría. Timoteo 1:10 nos dice, 12 y 14: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando a familias enteras y porque están enseñando cosas que no deberían para tener una ganancia deshonesta. Repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y ya no presten más atención ni a mitos judaicos ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad.
Tito 1, 10, 12, 14. Y eso debemos hacer con amor y paciencia, demostrándoles con la Sagrada Escritura que para que no hablen cosas que trastornan la fe y que causan división, y también, si es necesario, reargumentándolos severamente, aunque se quejen o se enojen con nosotros, para que sean sanos en doctrina y en fe y dejen de estar siguiendo esas doctrinas y mandamientos de hombres que ya ellos se han creído que son de Yahweh. Por lo general, si los reprendemos o les tapamos la boca, hablan mal de nosotros, pero eso no importa tanto. En Lucas 6:26 vemos lo siguiente: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres ancestrales a los falsos profetas. Tengamos cuidado de que nadie nos engañe. 2 de Pedro 2 del 1 al 3 nos dice: porque se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales de manera encubierta introducirán herejías destructoras. 2 de Pedro 2, 1 al 3. El caso típico de maestros que enseñan mandamientos de hombres es casi siempre así. Trabajan de manera encubierta, soterrada, muy privada. Ellos tratan de hacer creer que esas nociones, mandamientos y directrices suyos, de ellos, que no vienen de ellos, sino que vienen de Yahweh. Ellos construyen doctrinas con algunos elementos de la Torá, pero que reta al completo de la sana doctrina ya antes probada y establecida en la Sagrada Escritura. Con esos elementos, torciéndolos un poco, ellos tratan de probarnos que es Yahweh o algún siervo suyo el que les manda a hacer algo de cierta forma o de otra forma. Pero en realidad Yahweh y sus siervos mandan a hacer de acuerdo a lo escrito, a lo textual, a lo literal que está en la Sagrada Escritura. Con ese encubrimiento de ellos y esa manipulación tan astuta y erudición tan seductora y persuasión tan hermosa y palabras tan piadosas, ellos muchas veces consiguen hacer creer que lo que ellos dicen ha salido 100% de la ley y de la Torá y de la boca de Yahweh o de algún siervo suyo. Pero la Torá no ha sido dada para que venga gente y la manipule, sino para rebatir a los mentirosos y combatir lo que no sea de acuerdo a la Sagrada Escritura. Hay gente metida dentro de la asamblea del Mesías que aún lo hace y lo siguen haciendo. Gente que el enemigo infiltra y se infiltran como maestros para introducir herejías destructivas. Para evitar ser engañado, lo mejor viene siendo no prestarle oídos a esa gente que predican, entre comillas, cosas nuevas que alguien les ha revelado, aunque parezcan profundas y sabias. Personas desconocidas que no han salido de la Kehilá y que no están siendo enseñadas con la sana doctrina de la Sagrada Escritura literal de la asamblea del Maestro, por verdaderos siembros o por ministros reconocidos. Pero hay gente que no hacen caso y se ponen a oír y a leer cualquier cosa. Y a veces nos traen esas cosas a nosotros. ¿Cómo? Para enseñarnos verdades que no sabemos. Pero nosotros no caeremos, no vamos a caer. Y ellos les plantean las cosas y plantean esos temas de la misma astuta manera, como si le estuvieran haciendo a nosotros o a ustedes algún favor o quitándonos un velo de ignorancia. Y algunos de nosotros inclusive podríamos tropezar. 2 de Corintios 11:3 nos dice: pero temo que,
así como la serpiente con su astucia engañó a Jabá, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y de la pureza que le deben al Mashiach. 2 de Corintios 11:13. Eso mismo fue lo que hizo el adversario, la serpiente, con Jabá. La trató como ignorante y como si él fuese a dar alguna maravillosa sabiduría que nadie tiene. Y ella, en vez de ignorarlo e irse, lo siguió escuchando hasta que terminó haciéndole caso y cayó engañada. Y el emisario Shaul dijo que algunos hermanos y hermanas eran igual de descuidados que Eva. Por algo lo dijo. Por eso en la Keilah, en la asamblea, en la comunidad, en la congregación israelita y nazarena existe un solo Shabbat y un solo calendario, el calendario torático. Los verdaderos, mientras que en sitios de internet, ustedes conocen cuáles, aparecen nociones, mandatos y alucinaciones suficientes para guardar los Shabbaot de aún hasta 20 diferentes formas distintas y todas cerradas. Pero solo hay una sola verdad, la Sagrada Escritura bajo su contexto israelita y nazareno. Supongamos que leemos algo que encontramos publicado por ahí en relación a un tema que estamos estudiando, o que algún hermano nos trae un supuesto, entre comillas, estudio de la Torá. Una de las claves para discernir la verdad, la veracidad o intención de ese argumento es que si encontramos que en los primeros 2 o 3 párrafos ya hay errores muy serios, por ejemplo contradicciones, ese discurso es cuestionable. Cuando veamos que eso ocurra, ya no debemos seguir leyendo más de eso mismo, obviamente, porque si el fundamento de algo, el comienzo, la premisa está errada, todo lo demás que esa persona dirá o que haya construido o basado sobre ese error, igualmente también estará equivocado. Otros puntos para discernir el ajuste de esa supuesta enseñanza son los siguientes. Si los temas que trata esa persona no tienen una consistencia global, una unidad de principios, unos rudimentos básicos comunes, todo el resto será cuestionable. Si afirma que un tema en particular le ha sido revelado de una forma especial a él mismo. 3. Si además de los textos de la Sagrada Escritura usa, menciona, relaciona textos que todo el tiempo del ser humano han sido cuestionados por diversas religiones y no están contenidos en los cánones básicos que conforman la Sagrada Escritura, como libros apócrifos, libros rechazados o libros cuestionados que no aparecen en los cánones más reconocidos. Si usa términos amenazantes, si no aplicamos o creemos su supuesta enseñanza, maldice y usa amenazas contra las personas que no les creen o que no aceptan o siguen sus creencias. Otros puntos. 4. Si usa discursos emotivos y altisonantes para acallar y amedrentar a las personas que están oyendo. 5. Si su propio testimonio personal o familiar contradice algún principio básico de la Sagrada Escritura. 6. Si descalifica en términos peyorativos, groseros y aún desobligantes a otras personas que no comparten su supuesta, entre comillas, revelación. En fin, oremos para que el Todopoderoso nos dé discernimiento. Estudiemos de acuerdo a la palabra revelada bajo su contexto original, hebreo, israelita, nazareno. Así tendremos una base firme que permitirá que podamos desenmascarar a esos falsos profetas. Enoc, miren ustedes, Enoc 1:9 dice:
Mirad que Él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra Él. Uno de los temas que estos falsos profetas utilizan como piedra de tropiezo contra los fieles del Todopoderoso es el tema de los calendarios. Y uno de esos temas es el calendario de Enoc. Si bien este libro es citado en algunas oportunidades como una referencia, estos falsos profetas usan estas referencias para crear toda una doctrina shabática y un calendario que riñe con los movimientos reales y verdaderos del universo celestial. En Judas 1:14 se nos menciona acerca de estos también profetizó Hanoc, séptimo después de Adán, diciendo: miren, Yahweh vino con 10 millares de sus santos. 15. Para hacer juicio contra todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus obras de impiedad que ellos han practicado impíamente, y respecto a todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. Esta es la mención del libro de Judas acerca del libro de Enoc. Pero esta es la única cita directa de ese libro, y esto no significa que el emisario escritor de Judas le reconociera inspiración a ese libro. Igualmente Shaul, Pablo, conocido en las denominaciones, cita en una de sus cartas a ciertos sabios griegos, pero esto no significa que Shaul, Pablo, le atribuyera inspiración divina a esos dichos griegos. Veamos otros pasajes del libro de Enoc. En los capítulos 6 y 7 del libro de Enoc se detalla cómo los ángeles tomaron mujeres de la raza humana y produjeron hijos gigantes de 3.000 codos de altura, aplicando y citando el pasaje de Génesis 6.1, Génesis 6.1 y 3 textualmente. 1. En Génesis lo escribió Moisés muchos años después de Enoc, lo que demuestra que ese libro no pudo haber sido escrito por Enoc, sino por alguien que vivió después de Moisés. 2. ¿Quién puede creer semejante mentira? Que aquellas mujeres parieron gigantes de 3.000 codos de altura. Eso es cerca de 2.000 metros de altura. ¿En qué cabeza cabe que haya un hombre de 2.000 metros de altura? Solamente en la cabeza de un fantasioso visionario que se hace pasar por Enoc. En el capítulo 14:1 se llama a los ángeles vigilantes que existen desde siempre en el libro de Enoc. Aquí hay un error bien evidente, pues los ángeles no existen desde siempre, sino que fueron creados en el principio del universo por el Todopoderoso. En el capítulo 22 de Enoc se presenta un concepto que era desconocido en el judaísmo antes del destierro de Babilonia: el concepto de que los espíritus de los muertos siguen vivos y tienen acceso al cielo. El desarrollo de este concepto es posterior al exilio y sitúa la composición o a la persona que escribió ese libro después del regreso de Judá de Babilonia, después de Esdras y de Nehemías. En el capítulo 26 se pone a Enoc visitando el centro de la tierra y diciendo que vio allá árboles y montes y ríos. Es del conocimiento público y comprobado por la ciencia actual que en el centro de la tierra lo único que hay es un núcleo de metal fundido y roca fundida, y no puede existir vida humana y de ninguna clase por allí. Un dato importante es que en ese supuesto libro de Enoc no se menciona para nada el nombre de Yod-Heh-Wav-Heh. Siempre se identifica al creador como el Señor. Esto señala al libro como una obra judía del llamado período intertestamentario, cuando ya se imponía la costumbre de evitar pronunciar o escribir el nombre del Todopoderoso.
Son pistas que nos llevan a concluir la falsedad de este libro y la peligrosidad de ese libro de Enoch. Enoch en el capítulo 90, 21 dice: el Señor llamó a esos hombres blancos, los 7 primeros, y mandó que ellos llevaran ante él, comenzando por la primera estrella que las guiaba a todas las estrellas, cuyo miembro sexual era como el de los caballos, y ellos las llevaron a todas ante él. En el verso 21 este personaje describe un juicio de las estrellas, supuestos ángeles que pecaron, y las describe como personajes celestiales. Se supone que esos fueron los ángeles que tomaron mujeres de entre los humanos. Y uno se pregunta cómo pudieron tener relaciones sexuales con mujeres con esas semejantes medidas. Totalmente absurdo. En el capítulo 97:2 dice: sabed, pecadores, que el más alto está pendiente de vuestra destrucción y que los ángeles del cielo se alegran por vuestra perdición. Pero lo que dijo el Mesías es que los ángeles del cielo se gozan cuando un pecador se arrepiente, no que se alegran por la perdición de los pecadores. Así que esa afirmación de este falso Enoch es contraria a las Escrituras. Recordemos que en la Sagrada Escritura existen varias personas en diferentes tiempos que tuvieron el nombre de Enoch. Puede usted investigar más profundamente acerca de ese tema. El primer Enoch aparece como primogénito de Caín, quien construyó una ciudad a la que le puso el nombre de Enoch para celebrar su nacimiento. Enoch fue padre de Irad, este de Mehujael, este de Matusalén, este de Lamec, quien aparece como el primer polígamo, y este de Jabal. Vamos a ver ahora cómo aparece este personaje de Enoch en la Sagrada Escritura. Enoch, a veces transcrito como Enoch o con H, Enoch, es en el libro de Génesis del Tanaj el nombre de varios personajes mencionados en 2 genealogías y posteriormente por muchos autores judíos, cristianos y hasta musulmanes. El segundo Enoch aparece como hijo de Jared, descendiente de Set, hijo de Adán, padre de Matusalén, abuelo de Lamec y bisabuelo de Noé, en Génesis 5. Dice: este Enoch anduvo con Elohim y desapareció porque Elohim se lo llevó. Por la fe Enoch fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque lo trasladó Yahweh. Otro Enoch es hijo de Madián y nieto de Abraham, que habría vivido en el año 1700 aproximadamente. Según el libro de los Jubileos, dice: durante 300 años Enoch aprendió todos los secretos del cielo y de la tierra, de los Bene Elohim, los hijos de los dioses, según el libro de Jubileos. Jubileos es otro texto apócrifo, escrito en tono midrásico, probablemente en el siglo II antes de la era común, por un judío fariseo. De la versión hebrea solo se conservan fragmentos encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto. La versión mejor conservada es la versión etíope. Etimológicamente, midrásico proviene del verbo daras, que significa buscar, investigar, estudiar. La explicación de ese mito de los gigantes, hijos de él, que ha constituido un obstáculo para los teólogos, puede estar en la llegada a Canaán de pastores hebreos altos y bárbaros, aproximadamente en el 1900 antes de la era común, y su contacto mediante el matrimonio con la civilización asiática. En este sentido, los hijos de él se refería a los propietarios de ganado que veneraban al dios toro semita, él. Hijas de Adán querría decir mujeres de la tierra, en hebreo Adama. Esto es, las agricultoras cananeas adoradoras de la diosa, famosas por sus orgías y su prostitución premarital. Recordemos que la palabra él
Era una palabra utilizada en una amplia región del Oriente y el Oriente Medio y el Oriente Lejano para designar a un Dios, a un poderoso en diferentes zonas y aún creencias y religiones. Ese mito de los gigantes se encuentra en otros textos antiguos. El escritor griego Arato, de comienzos del siglo III antes de la era común, también escribió sobre este relato y, aunque con algunas diferencias, presenta una gran similitud con este. Veamos unos relatos similares. El relato de Apolodoro sobre la persecución de las 7 Pléyades vírgenes, hijas de Atlante y Pleione, que lograron escapar de los brazos del cazador Orión, transformadas en estrellas. Todo esto de mitologías griegas, romanas y orientales. Shtahar se refiere a la diosa babilónica Ishtar, identificada a veces con la constelación de Virgo. La creencia popular egipcia identificaba a Orión, la constelación en la que se convirtió Shemashasai con el alma de Osiris. Las uniones entre dioses mortales, que generalmente en la mitología provienen de las uniones de reyes o reinas con plebeyos, ocurren con frecuencia en los mitos aún del Mediterráneo y del cercano Oriente. El judaísmo posterior rechazó todas las deidades menos su propio Elohim trascendental, y como éste nunca se casó ni asoció con mujer alguna. La palabra Elohim podría significar dioses poderosos, pero también jueces, como lo hemos visto en varios de nuestros estudios. La palabra Elohim, la palabra Adonai, un solo Elohim, Elohim de Elohim, en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Varios estudios acerca de la palabra Elohim. En todo el levante mediterráneo era denominado El Ohil, siendo el Dios supremo, padre de la raza humana y de todas las criaturas. Este Dios todopoderoso sería igualmente el equivalente del concepto de dioses, en hebreo Elohim, y sería el equivalente del Dios sumerio Anu, de ahí los anunitas y todas estas mitologías modernas. En el uso semítico, él era el nombre especial o título de un Dios particular que era distinguido de otros dioses, como el gran Dios, lo que en el sentido monoteísta sería Elohim. La raíz IL corresponde a apelativos semíticos muy conocidos como la palabra original semita para Dios, es decir, él. La unión entre dioses y mortales se encuentra en casi todas las religiones del mundo, excepto en el Islam, en el judaísmo y en el cristianismo. Bien, con esta meditación e invitación al estudio, a la investigación, para que no nos sigan engañando. Investiguemos, estudiemos, busquemos enciclopedias, busquemos textos antiguos, busquemos estudios de sabios, aún los sabios judíos, para aprender y sacar unas conclusiones y no nos hagan resbalar de la sana doctrina de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Nuestra invitación al sitio web regresando a las raíces.org. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido la vida, el tiempo, estas herramientas para estudiar un tema acerca de la fe en base a la Sagrada Escritura, bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza
adoración y honor por los méritos del Mesías Yahoshua. Que el Todopoderoso nos guarde, nos proteja, nos bendiga, nos perdone, igualmente rajen para su pueblo y para los gobernantes de Israel, fortaleza y misericordia para su pueblo de Israel, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión.